¿Qué tal? Bienvenidos. Nosotros, los dramaturgos, los invitamos a que sean testigos de una charla cuya temática es la creación dramática. Bienvenidos a Casa Musa en este primer ciclo titulado Dramaturgos desde los Estados. Tenemos un invitado muy especial, Hugo Salcedo, dramaturgo reconocido internacionalmente con una obra prolífica con el cual estaremos platicando. Bienvenidos. Pues realmente en esta ocasión estoy muy contento, estamos muy contentos en Casa Musa por este reencuentro que estoy y que estamos teniendo con un dramaturgo distinguido, con una gran carrera, con una preparación académica impactante, la verdad, y que ha cultivado sin duda pues a muchos estudiantes, así como a un gran público con sus obras. Es el señor Hugo Salcedo, a quien nos da mucho gusto darle la bienvenida en Nosotros los Dramaturgos. ¿Cómo estás, Hugo? Qué gusto saludarte. Mucho gusto, Hernán. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer y aprovechando las posibilidades de la tecnología, podernos enlazar, ¿no? Felicidades además por Casamusa y por todo este proyecto que estás llevando adelante, que están llevando adelante. Gracias, Hugo. Y tío, al mismo tiempo te agradezco que nos acompañes, porque tú eres una figura sólida que le va a dar mucho peso a esta serie de programas, en lo que nos interesa, sobre todo tener un diálogo abierto sobre la creación dramática con dramaturgos reconocidos de trayectoria, como es tu caso. Hugo Salcedo es licenciado en Letras de la Universidad de Guadalajara y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Realmente, Hugo, tu carrera es muy amplia, tu preparación académica es amplia también y la iremos descifrando a través de nuestra charla, ¿no? Pero pues aquí, como le comentaba yo a otros compañeros con los que hemos platicado, quizá la pregunta más difícil, porque siempre que nos preguntan respecto a nosotros mismos, terminamos diciendo lo que hacemos, ¿no? El ser humano últimamente se define por lo que hace. Y yo te quiero preguntar que tú compartas con todos los que hoy nos acompañan, ¿quién es Hugo Salcedo? Bueno, pues, ¿qué diría? Soy una persona muy inquieta, una persona que considera que la cultura puede ser el espacio idóneo para una reflexión trascendente y una persona que confía en la formación formal, en la academia, y que a partir de ahí se pueden encontrar, digamos, lineamientos, estrategias para poder hacer lo que uno quiera. Y en el caso de la literatura, a mí me parece que mi propia formación me ha permitido acercarme y bucear dentro de estos terrenos, particularmente del teatro, pero también dentro del ensayo. Es donde he estado trabajando. Hugo Salcedo, sabemos que es de Jalisco. Sí, bien, después ha iniciado un largo periplo académico y dramático, de creación dramática, a través de diversas ciudades, entre ellas Tijuana, entre ellas Barcelona, Madrid posteriormente, y luego ya muy cerca de la Ciudad de México, radicando en Toluca, y bueno, ahora en esta última realidad que todos estamos viviendo, pues está en un lugar paradisíaco, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, Hugo, yo recuerdo, porque de alguna manera nos enlazamos los dos en eso, tenemos cierta identidad. De tus improntas más importantes, me parece que nuestro querido maestro Emilio Carballido ha sido una. ¿Cómo definirías a Emilio Carballido en tu vida? Bueno, yo a Emilio tuve la fortuna de conocerle cuando trataba, digamos que de despegar dentro del ámbito dramatúrgico. Fue en la Ciudad de México en alguna ocasión que me trasladé, efectivamente, estando en Guadalajara, para recibir el primer premio del punto de partida de la UNAM. Allí coincidí con otras personalidades, entre ellos recuerdo con mucho aprecio al maestro Armando Partida, que Ya. es un crítico y un investigador de teatro, y él de alguna manera me culminó para que me acercara al maestro Emilio, porque consideraba que me podía dar orientaciones en torno al ejercicio.
y coincidimos en una develación, en un teatro de la Ciudad de México, y ahí estaba yo acompañado del maestro Partida, pero ahí estaba Emilio. Entonces, pues me acerqué a él y le comenté mi interés en saber de sus opiniones con respecto a lo que yo estaba haciendo y sobre todo que conociera la obra por la que la UNAM en ese momento me premiaba, que era San Juan de Dios. Así que fue de mi parte un acto digamos que muy espontáneo, pero una acción que siempre agradezco y agradeceré porque la respuesta del maestro Emilio no fue otra más que decirme que sí, que le interesaba mucho leer mi texto y al día siguiente ya estaba yo en la mesa, en el comedor de su casa, leyendo la obra y escuchando sus comentarios. Fue una relación muy grata, fue un acompañamiento, no solamente para esa obra, sino para las que vinieron sobre todo en ese periodo y en donde siempre recuerdo con una voz de afecto, con un impulso y con un interés de poder abrir espacios y horizontes. Entonces, siempre tendré muy grato la presencia del maestro, incluso ya en su última etapa fue a Tijuana porque allí se le hacía un homenaje en la universidad y tuvimos oportunidad todavía de encontrarnos y me comentaban que era también un poquito para despedirse de las gentes que me habían acompañado en momentos para él significativos. Entonces, le Claro. guardaré siempre un aprecio, un cariño, porque además tengo prólogos escritos por él, ahí tengo notas de su puño y letra que conservo, e incluso quisiera comentar de que algo que no se sabe de mucho, y es de que en alguno de los viajes que él hacía a Francia, estoy pensando a finales de los años 80, se iba a encontrar, entre otras cosas, en su ruta se iba a encontrar con la maestra Elena Garro, y Emilio Carrillo me sirvió como de puente para poder cartearme con Elena y Ya. al regreso me traía o me trajo en aquella ocasión la contestación en torno a unas dudas que yo tenía, unas primeras preguntas del ámbito dramático y también la hice leer a Elena Garro de algunos de mis textos y entonces, bueno, me escribía y el maestro Emilio sirvió como enlace. Siempre fue muy bondadoso, también debo de recordar, y yo creo que estoy seguro que no lo hacía solamente conmigo, sino que con todos los autores, las autoras que habían publicado en su maleta de viaje, y como tú sabes, ha sido el dramaturgo que sin duda ha viajado a más espacios del planeta por cuestiones de sus obras en cada uno de sus viajes. Una buena parte de su equipaje eran libros de nosotros, los autores. Sí, claro, Entonces, cargaba él con libros que no eran suyos y sin duda. los ponía a la librería, los ponía a la venta, me traía las regalías, distribuía. Y eso para mí es un acto de generosidad impagable. Así Sin duda. que el recuerdo y la impronta que ha dejado en mi trabajo es muy significativa. Todavía valdría la pena quizá agregar el hecho de su propia dramaturgia, de su propia literatura. Su obra a mí me encanta, su obra me parece que representa uno de los pilares más sólidos de la dramaturgia nacional y en donde yo he encontrado diálogos y visitas muy continuas a sus textos. Ese es un autor diría no lo he leído al 100% porque también tiene una obra muy amplia. Conozco mucho de su material, por supuesto sé de muchos de sus textos académicos que ha generado su obra y cada que volteo a sus textos, a sus obras, encuentro bocanadas de aire fresco, encuentro sinceridad, encuentro contacto. Es algo que no en todas las dramaturgias se localiza, ¿no? Es correcto. Qué privilegio, Hugo, que pudiste estar cerca de él. Y sin duda el maestro sí era muy generoso. Siempre vio por sus alumnos, los procuró y además los catapultó, ¿sí? Los impulsó a tener relaciones más allá de su lugar de origen, ¿no? Y creo que también, sin duda, fue un privilegio que pudieras cartearte y conocer a Elena Garro, otra grande de nuestro teatro. Quizá no con mucho teatro, pero con un teatro maravilloso, maravilloso
maravilloso. Y por otro lado, Hugo, dime algo. Todos estos años en los que te has dedicado a escribir drama, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que Hugo Salcedo ah, se decida a escribir, tome un tema, tome una anécdota, tome una investigación o una metáfora y la lleve al papel? ¿Qué te impulsa? Bueno, primero una gana de expresarme, una gana de poder compartir lo que pienso, de poderlo transmitir. Y he encontrado a lo largo de los años que la manera en la que me siento más cómodo es a nivel del diálogo dramático, y por eso es que comencé escribiendo teatro y por eso es que lo sigo practicando, lo sigo haciendo. Pero por otro lado está, digamos, este dolor del mundo, está las circunstancias que no son dignas de la especie humana, está la cerrazón, está el sinsentido, está la violencia, la corrupción, y etcétera. Y todos esos elementos a mí me resultan dolorosos, y yo considero que el teatro puede permitir, si bien no cambiar un sistema de cosas, al menos ponerlos en la mesa de la discusión. Entonces, de ahí que lo que yo escribo tiene que ver con estos elementos, tiene que ver con migración forzada, tiene que ver con violencia, con discriminaciones, con abusos, precisamente porque considero que el teatro es, por otro lado, una herramienta de clarificar, para clarificar estos temas y, como decía, colocarlos en el escenario del diálogo, de la discusión, pues para quedarnos con la tarea de tomar quizá otras maneras de cambiar esto que es terrible para la especie. Sin duda. Hugo, yo conozco, si bien no todos tus textos, sí conozco gran parte de ellos. Uno en especial que me parece tremendo, tremendo, es Los niños mutilados. No me ha tocado ver un montaje de esa obra. Sin embargo, descubro también que tienes teatro infantil y que además del teatro infantil has realizado ensayos y estudios sobre la proyección del teatro infantil o del teatro para niños en México, ¿no? Pero hablar de Hugo Salcedo, sin duda, pues es hablar del viaje de los cantores. Creo que entre toda tu producción es una de tus obras más afortunadas, que ha tenido muy buena carrera a través de los años y que no solamente ganó ese premio tan importante que es el Tirso de Molina de España, sino que ganó otros premios también. Entonces, ¿qué ha sido para ti el viaje de los cantores? Pues sí, Hernán, qué bueno que refieres esta obra, porque me resulta a mí tan importante como que representa el hecho de que es la pieza que me permitió dar a conocer mi obra en otras latitudes, en otros espacios, empezando ciertamente por España. Como tú puedes comprender, la proyección de la dramaturgia fuera de nuestras fronteras es complicada y compleja, y sobre todo para un autor de 24 años, que era el autor que era yo cuando escribí este texto. Eh, fue sencillo, o relativamente sencillo en mi ocasión, aprovechando la bondad de un premio tan importante como es el Tirso de Molina. Entonces, la obra El viaje de los cantores es una pieza que me ha acompañado desde hace muchos años. Y es una pieza que, por otro lado, me sorprende porque ya no tengo, digamos yo, una relación muy estrecha con el texto. Al momento en que aprovechamos las redes virtuales, aprovechamos las plataformas electrónicas para colgar una versión autorizada de autor hace algunos años, y bajo el sello de la Universidad Autónoma del Estado de México, se dio la oportunidad de que la obra se pueda descargar de manera libre, y esto ya no tiene, digamos, que limitación. La obra muy pronto se llevó a escena en México por parte de la Compañía Nacional de Teatro,
y luego ya rápidamente nos vimos en gira, no solamente por el norte de México, donde por cierto hicimos una parada y ciertamente una parada obligada en la Muestra Nacional de Teatro de Monterrey de aquel año. Se continuó con una gira en España y muy pronto comenzaron las traducciones, la primera al inglés, luego su estreno en inglés en Chicago, y luego vinieron otras, y han venido otros montajes en donde realmente yo he perdido la cuenta, ¿no? De los montajes que se me han reportado, sí llevé yo una muy buena relación en los primeros años, pero ahora han sido ya tantos años de la obra y tantos los montajes que pues he perdido la referencia, ¿no? Ya. Tan solo con decir que en 2020 la obra se ha traducido y publicado en Hungría. Entonces, habla, por otro lado, de la vigencia del texto y de cómo sigue atravesando las fronteras, que de forma peculiar, pues es uno de el tema que atraviesa la dramaturgia de esta obra y la obra se sigue representando en México. El México es donde más, luego en Estados Unidos y enseguida en diferentes partes como en la República Checa, como en Corea, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. sí es un texto que a mí me sorprende y por supuesto que me agrada que tenga, como decía, esta suerte de vida propia y que se vaya desplegando por otros espacios, por otros escenarios. Qué maravilla, sin duda. Mira, te voy a decir que podríamos decir que tristemente está vigente. Claro, es fabuloso que esté vigente por la obra misma y por ti y por México, ¿no? Pero tristemente por su problemática. Sabemos que este gran sufrimiento de los migrantes pues ya se proyecta a nivel mundial en todos los continentes, ¿no? Es algo que afecta. Entonces, tu obra seguirá siendo un referente sobre los migrantes y la crueldad de las circunstancias para conseguir esos sueños, ¿no? Esos deseos de buscar un lugar mejor. Hugo, hay otros títulos también muy interesantes. A mí en especial me gusta mucho tu título de Arde el desierto con los vientos que vienen del sur. Esa obra no tengo el gusto de conocerla, pero creo que también te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Es un texto muy afortunado también. Sí, mira, digamos que el viaje de los cantores inaugura una etapa que tiene que ver con mi visión de frontera, mi visión Ujú. de teatro en la relación de México-Estados Unidos. Ya. El viaje de los cantores yo la concebí en Guadalajara, todavía estaba allí en la universidad estudiando cuando tuve la idea de poder escribir un texto que hiciera referencia a aquella nota terrible que apareció publicada en los diarios del mundo acerca de los 18 jóvenes que fallecen en este vagón de tren. Pero luego comencé escribiendo en Guadalajara, pero terminé ya concluyendo el texto en Tijuana. Fue el periodo en el que yo me trasladé de Jalisco a Baja California y allí terminé la obra ciertamente muy rápido. Es un texto que no me causó mucho problema escribir. Yo creo que porque ya tenía como muy claro durante año y medio estar dándole vuelta un poco Ujú. a la forma, un poco al dibujo de personajes. Así que cuando me puse realmente a escribir las 10 escenas, que además digo 10 escenas porque no es un texto largo, digamos, amplio, es algo como más concreto, ¿no? 10 escenas, que además las escenas son muy breves, como bien sabes, son muy cortas. Ujú. Pues me quedé yo fascinado con Tijuana, me quedé yo fascinado con esta otra geografía, con esta otra forma de vivir la vida, digamos, totalmente distinta a la de Guadalajara, a la de Jalisco. Entonces, para mí, llegar a Baja California, asentarme en Tijuana, fue, digamos, un golpe, primero a la vista y luego a las circunstancias que había alrededor. Claro. Entonces, estoy pensando yo en 1989, cuando me voy a vivir para allá, y esa fecha coincidió con los 100 años de la fundación de la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, yo llegué, digamos, no en un momento de fiesta, pero sí cuando menos había documentos, había entrevistas que circulaban por ahí, entonces, pues yo me acerqué a esos materiales. Para mí, la parte de esto que decía, de los documentos, la parte de la
historia real me resulta a veces de provecho para la escritura de textos de ficción. Entonces yo me enteré un poco de cosas de Tijuana que no sabía, me puse a investigar un tanto y encontré que había allí un tema que me llamaba la atención. Y fue precisamente aquel que en el siglo XIX determina la traza de la actual línea fronteriza y que divide Ujú. la que hoy es Tijuana con San Isidro y todo lo demás en Sí. California. Entonces, la obra trata de eso. La obra se sustenta en uno de los tantos mitos de la fundación y en donde se inventa que una mujer venida del sur, hay quien la colocaría, o quisiera yo pensar que a lo mejor es una mujer sinaloense, que llega a un espacio inhóspito, desértico, pone ahí digamos que su albergue, una especie como de tiendita, como de lugar de llegada para aquellos forasteros que hacían su travesía más al norte en busca de oro y llegan y pasan en este lugar la noche, eh, toman, hacen algún descanso para continuar la travesía. Cuando aparece el dibujo de la línea fronteriza en el siglo XIX, resulta que cae exactamente por la casa de esta señora. Entonces, la Mm. señora se hace de más prestigio precisamente por la gente que va y viene y se convierte en una parada obligada. Lo curioso es que la señora se llama Juana y, digamos, por un rango de abolengo, de distinción, le dicen la tía. Y por lo tanto, o sea, pues se construye ahí la tía Juana, ¿no? Como una Ya. mujer, Mm. digamos, ahora se diría agenciada, ¿no? Una mujer Ya. muy una echada para adelante, en donde a partir de ella comienza pues a darse a conocer una cara de la hospitalidad que va a tener la ciudad de Tijuana como conocemos, ¿no? Entonces, a mí esto que te estoy contando, la mitad es invento mío, por supuesto, ¿no? Pero, Ya. y la otra mitad es invento de otras tantas personas que a mí me pareció como interesante y que le di allí una cabida, un juego para poder hablar sobre esto, que a mí me llama mucho la atención. La obra la terminé igual, muy rápido, y ya enseguida la mandé a un concurso de Baja California y ganó un premio, y por ese premio se pudo publicar primero una edición, digamos, regional, y luego acompañar la primera edición del Viaje de los Cantores en la colección esta que seguramente conoces, que se llama Tierra Adentro, en Sí. donde hay no sé si todavía en la actualidad se publiquen, pero hay una serie muy larga de obras, no solamente de teatro, sino también de los otros géneros, en donde el Viaje de los Cantores es el número uno de esa colección y aparece, para darle cuerpo, digamos, aparece el viaje, aparece Ar del Desierto y se acompaña con otra obra también de frontera, digamos, de este perfil que decía de una escritura de mi llegada al norte. La Sí. tercera obra es una comedia que se llama Sinfonía en una botella. Entonces Ya. las tres Sí. obras aparecen ahí con un prólogo muy, muy bondadoso del maestro Héctor Azar, que es el que y hace la nota introductoria a la trilogía. Sí, sí, sí. Qué interesante, Hugo. Sin duda un tema pues trascendental y súper, súper atractivo. Ah, eh, Me voy a adelantar un poquito nada más para compartir que después de tu entrevista pues se va a leer la obra de tu autoría que se llama La Bufadora. También que está inspirada, supongo, en un lugar cercano al territorio que mencionas, cercano a Ensenada, si no me equivoco. Alguna vez estuvimos por ahí. Y bueno, esta lectura de La Bufadora está dirigida por nuestro querido amigo director de teatro, que es de Guadalajara, radica en Guadalajara, Moisés Orozco. Y bueno, ya habrá tiempo de disfrutarla al final de que estemos platicando. Hugo, veo que en tu carrera le has dado una gran importancia a la academia. Conociendo a nuestros dramaturgos, los de nuestra generación o los dramaturgos mexicanos que vienen un poco después que nosotros. Siento sin duda que cada uno de nosotros hemos tomado derroteros diferentes y cada uno se ha apostado
a, si bien al escenario directamente con alguna compañía, o si no a alguna casa editorial para producir libros de teatro, etcétera, ¿no? Y en tu caso yo veo muy claramente que te inclinaste por la academia y por los estudios especializados del teatro. Eh, ¿Por qué es para ti tan importante este renglón? ¿Qué es lo que te inspira a dejar en los estudiantes por medio de tus trabajos, de tus investigaciones? Mira, en principio mencionaría el hecho de lo que permite la sistematización de conocimientos. Ujú. Yo sé de excelentes escritores y también dramaturgos que no han pasado por las aulas universitarias y tienen trabajos de alta valía, de alta calidad. Como tú bien lo decías, creo que son distintos derroteros y en donde cada uno ha ido buscando y encontrando sus estrategias de exposición. Sin embargo, la de mi caso es acercarme a la universidad. Me parece que en la universidad, cuando tú cursas digamos, un programa, una licenciatura, hay una suerte de colocación de los conocimientos que permiten detonar en el estudiante aspectos de interés a la vez que se va dotando de mayor información. Yo al momento o durante en el transcurso de la licenciatura en letras que hice en la Universidad de Guadalajara, a mí me permitió darme a conocer estos elementos, digamos que ya eh, pasados por una curaduría de profesor. Entonces, yo encontré en mis cursos, en mis profesores, incluso en mis compañeras y mis compañeros, espacios de diálogo y espacios que me permitieron a mí ir buscando, ir colocando, encontrando qué temas me podrían llegar a interesar. De allí entonces que, por ejemplo, yo pueda reconocer una influencia sobre todo de alguien que particularmente no es muy conocido por su teatro, pero sí por su literatura tan importante a nivel internacional como Julio Cortázar. Julio Cortázar es un autor que yo conocí en la universidad y que me interesaron sus formas y sus tópicos para poder escribir lo que escribió. Entonces, de alguna manera yo recurro a él para poder aprovechar esas estrategias, o al menos la lectura que yo estoy haciendo de esas estrategias. Es el Ya. igual del caso de Carlos Fuentes, de la propia Nagarro, de Juan Rulfo, de, de otros tantos autores como Fernando del Paso, en Ujú. donde si bien tienen textos dramáticos, no son conocidos por ello. Y sin embargo, sus propias lecturas de su obra a mí sí que me han permitido como clarificar, hacer búsquedas, ¿no? Ya. Y otro aspecto que me resulta a mí complementario a ello es, digamos, que la propia investigación académica en torno al teatro. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que he practicado precisamente, por un lado, por la exigencia de los estudios de posgrado que te obligan a hacer una tesis, como ya ahora como miembro del Sistema Nacional de Investigadores que te requieren la preparación de papers y presencias en congresos. Entonces, yo he tratado, sí, de moverme entre lo que implica, digamos, la escritura de la ficción, pero también el trabajo académico en donde yo aprovecho el propio corpus del teatro, de la literatura dramática, pero también de otras teatralidades, para a partir de estos materiales hacer investigación académica. Entonces, Ya. digamos que es un espacio en el que yo me he sentido muy cómodo. He podido moverme, por ejemplo, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el que estuve yo 2 periodos, y ahora estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero es precisamente por eso, porque considero que además, para escribir un texto dramático, hay una investigación que se tiene que hacer previamente, ¿no? Hay todo un Ujú. trabajo de mesa, hay una búsqueda de materiales, de Ujú. búsqueda de información, que luego ya, digamos que
que la selección fina, pues hay cosas que ya no se requieren, que ya no se van a ocupar, pero yo sí lleno de líneas de investigación cuando estoy escribiendo teatro, que igual, y sobre todo cuando estoy escribiendo artículos o capítulos de Ya. libro. En el caso de escribir teatro, Hugo, en este tipo de textos que requieren de investigación, ¿cómo haces para hacer ese delicado equilibrio y que no te gane la territorialidad de la investigación al impulso natural y orgánico de escribir teatro? Es decir, ¿cómo cuidarnos de que una obra de teatro no esté revestida de información y que pierda el espíritu esencial dramático, ¿no? Porque, bueno, tú y yo lo sabemos, hay algunos autores que creo que en vez de teatro deberían de escribir solamente ensayos o investigaciones, porque no tienen el espíritu, esta alma dramática, ¿no? ¿Cómo hacer ese equilibrio? ¿Cómo lo haces tú? Pues hay ahí un no sé qué. Efectivamente que nos tiene que llevar a buscar ese equilibrio y en donde la fórmula no se decante hacia la parte, digamos, más del hecho duro o de la investigación de rigor y permita que fluya Ya, este encanto que debe de tener la literatura y en el caso que estamos hablando, pues el teatro. Pues sí, ciertamente no lo sé, pero por ejemplo puedo mencionar un caso. Tengo una obra que no se ha estrenado, que me gusta mucho, todavía no tiene estreno, que ya se publicó. Se llama 6 metros, 2.500 kilos y un chorro de espuma. Y es una obra que parte de, otra vez, de una nota de prensa en donde una ballena llega a un punto de la costa de Baja California Sur y hace, digamos que trastoca la vida de una pequeña comarca, ¿no? De una población muy pequeña. Ahí lo que traté de hacer es, bueno, primero saber qué son las ballenas, ¿no? O sea, primero saber en qué consiste la clasificación de cetáceos y cuánto pesan y cómo funciona todo esto y su sentido de orientación, correcto. etcétera. Ujú. Me pareció a mí una trayectoria muy divertida porque sí tuve que buscar materiales, ¿no? Sí tuve Ya, que claro. ir a enciclopedias, sacar una suerte de referencias. Me habrías visto seguramente por SeaWorld, ahí en San Diego, Buceando, bastantes fondos, buceando. ¿no? Y esa parte además me parece muy lúdica, por supuesto, ¿no? Claro, Entonces, una vez que yo tenía todos esos materiales, por otro lado, o al tiempo que iba juntando esos materiales, más bien dicho, iba yo haciendo una suerte de escaleta de exposición, ¿no? Entonces, lo cuento como una fórmula eh, en donde puedo mencionar lo que se requiere para poder claro. hablar de esta pesquisa, ¿no? Sí, Pero sí que no gane y que se abra a lo otro, a la parte de la imaginería, ¿no? A la por parte supuesto. de las imágenes que queremos crear. Como otro ejemplo, pudiera mencionar una obra que ganó un premio nacional hace algunos años y que ha tenido muchos montajes y va por el camino del viaje de los cantores. Se llama Música de Balas. Una música de Ujú. balas que se refiere al periodo sangriento de Felipe Calderón y su Ujú. declaración de la guerra contra el narco. Allí lo que revisé fueron notas de prensa, ¿no? Notas de prensa física, impresa y sobre todo electrónica, algunos libros que salieron en el momento y con toda esa información, ahí sí, ciertamente no me la pasé nada bien, ciertamente fue muy doloroso escuchar las declaraciones del propio expresidente Calderón Hinojosa, buscar testimonios de víctimas, etcétera, y con Claro. todo ese material hacer un algo que se desprenda de esa nota dura y terrible y construya un texto de ficción en donde Ujú. se reconocen canales, ¿no? Se reconocen enlaces con una realidad cruenta, inmediata, pero donde finalmente gana, digamos, la dramaturgia, ¿no? Sí, Estamos, digamos, la ficción escénica eh, o la poética sobre lo oscuro, ¿no? La poética sobre lo difícil, ¿no?
Sí, también como la puesta en perspectiva, la apertura Ujú. hacia lectores escénicos, ¿no? A ver, pienso en directores, por ejemplo, ¿no? La apertura hacia lectores literarios. Sí. Creo que allí puede ser un ejemplo en donde hay que recuperar muchos materiales, encontrar la esencia de ellos y luego Ujú. ya escribir lo otro que sin duda estamos ante un texto dramático. Hugo, te voy a remitir un poco al pasado. Cuéntame sobre el colectivo Teatro del Norte, que tú fuiste parte de sus fundadores, ¿es correcto? Sí, mira, sabes que estoy muy contento, muy satisfecho de todo el esfuerzo, pero fue un esfuerzo colectivo, ¿no? Fue un esfuerzo Ujú. compartido. ¿Recuerdas que nos comenzamos a estar en comunicación y contacto, sobre Sí, todo cuando no había estos medios de comunicación como en el que estamos ahora claro. mismo, ¿no? Aquello era más Ajá, difícil, aquello claro. ciertamente era más complicado y aún así lo podíamos hacer. Fíjate que dentro de esta imagen de grata sorpresa de estar en la frontera, me di cuenta de que, bueno, me di cuenta de algo que era obvio y de algo que seguramente tú y muchos sabían, de que no estábamos cortados como creadores a partir de la misma estatura de la Ciudad de México. No porque no Ujú, hubiera cualidades o capacidades, sino porque se movía otra cosa. ujú. Y las distancias, las diferencias eran muy claras, muy precisas en el Estamos sentido de hablando los de centralismo, ¿no? Una vez más exactamente, estábamos, ¿verdad? Sí, muy bien. exactamente, ¿no? Me quiero referir en principio, los temas de interés, ¿no? Las Sí, formas, los recursos, las difusiones. Yo siempre lo he puesto como un ejemplo. Ahora, afortunadamente, se ha ido deslizando y qué bueno. No es lo mismo que una televisora, digamos, del ámbito nacional vaya y esté en un estreno, esté en un ensayo, a que una televisora local haga lo mismo en un montaje muy particular. O sea, claro, sí. hay una discrepancia ahí, que entendible por otro lado, ¿no? Comprensible, pero que es una evidencia del centralismo efectivamente que mencionas. Por lo Ujú, tanto, yo pensé, ya empecé a darme cuenta de que tendríamos que ser inventivos, tendríamos que tener otras formas de organización en torno a las capacidades y las limitaciones también. Fue así como también de alguna manera y aprovechando el espacio de la Universidad de Baja California, organicé el primer coloquio de teatro Frontera Norte, Southboard, y que se ujú. llevó a cabo ahí en Tijuana, ¿no? Yo estuve ahí, Hugo, yo estuve en En aquella los años ocasión. 90. Ah, pues es Sí, sí, entonces sí. ahí cuando nos encontramos. Sí, ujú, Pues esa fue la primera edición en donde, mira, no hubiera sido posible si no se hubiese contado con el apoyo de la Universidad de Baja California, ujú, pero también sobre todo con los ponentes, los académicos, los interesados, las interesadas que acudieron a esa cita. Una ujú. cita en donde no se ofrecían mucho, o sea, realmente digamos que lo que se daba eran 15 minutos de exposición, por llamar, Sin ¿no? embargo, yo te quiero Pero decir que yo recuerdo que aprendí muchísimas cosas. Observé panoramas diferentes, escuché otros discursos. Sin duda fue algo muy positivo, ¿eh? ahora ya hay una facultad de artes, ¿no? Donde se ofrece una carrera de teatro en la universidad, en la de Baja California. Pero en Ujú. aquellos años, estamos hablando de los años 90, a mediados de los años 90, por ahí, no Ujú. era así. Ya, Entonces, a mí me agradó mucho que la academia, digamos, algunos académicos de México y de Estados Unidos, promotores, gestores sí, culturales, hayan acudido a la cita, donde claro, además había montaje, ¿no? O sea, una sí. serie de cuestiones que resultaron al menos distintas, ¿no? Y al menos de cortadas con otra tijera, en donde estábamos haciendo una actividad, digamos, sin permiso de las instituciones del centro del país. Ya. Eso por un lado quedó como muy claro, que luego la pagamos, ciertamente, porque no fue fácil, ¿no? Fueron procesos como muy complicados,
Y como parte de esto, también se nos ocurría, bueno, tú también en este caso eres parte de esta iniciativa, publicarnos para Claro, poder tener los textos a la mano y a partir de ahí generar otras relaciones tanto con la academia como con los espectadores, con los lectores. Y así salió el claro, primer número de Teatro del Norte 1. Bueno, Teatro del Norte porque sí, yo no sabía si iba a haber luego otros números en razón de lo claro. inédito de la experiencia, ¿no? Ujú, Pero fue ujú. súper bien. O sea, después Sí, de este libro aparecieron más, llegamos a seis volúmenes que yo coordiné. Luego se hicieron otros coloquios, el segundo fue precisamente en Monterrey, ¿no? Donde Hugo, gracias a las instituciones nos dieron espacio, ¿no? ¿tú sientes que ahora, en los tiempos que vivimos, con estas facilidades de comunicación, ha cambiado la situación para los dramaturgos que radican en los estados? ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay más formas de relación y por lo tanto más formas de trabajo. Creo que hay becas que antes no existían y que ahora Claro, incluso pueden permitir la proyección internacional, como la claro. ciberescena. Sin Ujú. embargo, en desventaja considero que hay una población creativa, pujante y que las ofertas se han acotado, ¿no? Sí, Creo que antes éramos menos, pero no teníamos tanto. Y ahora eh, se tiene un algo más, pero son muchas más las son generaciones, son muchas muchísimos. más las personas, las Sí, escuelas de teatro, y yo no, sí. yo no encuentro de qué manera puedan colocarse con estas disposiciones culturales que se tienen, ¿no? Tiene que haber Ujú, una transformación de fondo, porque ujú, también fíjate que las escuelas de teatro están más enfocadas a la actuación ujú. y egresan chicas y chicos, jovencitas, jovencitos, y luego, ¿dónde van a encontrar espacio laboral? Claro. Justo en una charla que tuve yo con la Facultad de Artes Escénicas, les comentaba que a mí me parecía muy importante que cada uno de los estudiantes, además de salir con su licenciatura como actores o actrices, tendrían que salir con algo más poderoso al lado, ¿no? Al menos una de tantas ramas del teatro para fortificar su trabajo, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, qué sé yo, pero sí, más bastones en que sostenerse, ¿no? Hugo, tenemos una abundancia ahorita en el país, quizá la notemos precisamente por las comunicaciones de jóvenes autores que han variado y siguen variando mucho todos sus discursos y sus maneras de escribir. De pronto hay cosas que se inclinan incluso a una especie de diseño gráfico dentro de sus mismos textos, ¿no? Y como si esto fuera verdaderamente a repercutir en la escena, habría que ver si realmente eso, porque creo que no debemos de olvidar que un texto dramático, pues obviamente tiene la finalidad de la escena, ¿no? Entonces, pero yo veo cómo hay muchos que se preocupan incluso en su creatividad de cómo plasmar los textos en el papel. Sin embargo, ¿tú qué piensas de estas nuevas o relativamente nuevas formas de escribir o propuestas que vemos hoy en día, ¿no? Ya sabes, los personajes sin nombre, los diálogos alternos para selección del director, las narraturgias, el metateatro, todas estas cosas. ¿Tú qué piensas de todo esto? Mira, quiero traer ahora al recuerdo algunas palabras del maestro Carballido cuando yo le comentaba en su momento estas otras formas de expresión. No tengo ahora claro a cuáles me refería porque es una situación de hace ya bastantes años, pero él me decía que mucho de esto se tiene lugar solamente como una moda del momento, ¿no? Como una experimentación pasajera y que así como llega, se extiende, luego se extingue. Y ciertamente eso también llega a suceder. Creo que la experimentación con el teatro, con la literatura o con el arte en general, pues no debe tener límites. Y creo que todos los caminos conducen a una expresión compleja, disímbola, amplia, y en ese sentido, ya no la observo, yo no lo observo tan distante. Lo que sí es que yo creo que debe de haber una reflexión de sinceridad
en donde haya un diálogo interno entre aquello que se quiere decir y la forma del contenedor, por decirlo de alguna manera, no la forma en que se va a hacer. Yo quisiera pensar que esto que plantea sobre los diálogos sin nombre de personaje, en donde incluso ni siquiera aparecen diálogos, sino más bien trozos de texto, pues son aventuras arriesgadas y en ese sentido las aplaudo. Lo que sí valdría la pena tener en cuenta es de que eso pueda llegar a crear imágenes y pueda provocar una suerte de resoluciones tridimensionales consideradas para diálogo con los espectadores. Si esa es la manera, me parece que está bien. O sea, yo pensaría que si tenemos una hoja que se desdobla, por ejemplo, si tenemos ilustraciones incorporadas a lo que llamaríamos con un texto dramático, pues nos está ofreciendo otro soporte de textualidad que en todo caso, insistiría, debiera servir para detonar espacios de creación, ¿no? Y si es así, entonces, pues bienvenido, adelante. De todos modos, quien da la última palabra de todo este ejercicio, pues va a ser el público, ¿no? Claro, Entonces, a lo mejor el definitivamente. público no se va a dar cuenta de que la hoja tal se Claro, despliega, no. no, De no se hecho, da ¿no? cuenta, pero a lo mejor eso le permite al director, a la directora de Ya, escena, claro, ir más allá. considerar que, claro, entonces si Ajá. es así, me Hugo, parece bien, ¿no? pocas preguntas ya y breves. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero saber, ¿qué le preocupa a Hugo Salcedo? ¿Qué te preocupa actualmente, Hugo? Bueno, a mí, como decía antes, y como motivación de mi dramaturgia, a mí ciertamente estoy muy sensible ante el hecho de lo que nos ha dejado mostrar ahora la época de la pandemia, ¿no? De la epidemia global. Y nos ha marcado la manera en que, pues, estamos ante una enfermedad eh, digamos, ciertamente no democrática. Por un lado sí pega para todos, pero no de la misma manera. Ujú. Entonces, esto lo que ha marcado es que se ha levantado o se ha abierto la caja de Pandora en donde nos damos cuenta que aquellos que menos tienen son los que más expuestos están a la enfermedad. No es algo que tampoco no supiéramos de cierto, sino que aquí se han evidenciado las polarizaciones entre quienes tienen y quienes no. Los comerciantes comunes o los comerciantes ambulantes o los comerciantes informales, las personas sin techo y lo que viven en situación de calle, las comunidades indígenas, las mujeres y los feminicidios, son una serie de cuestiones que a mí me atraviesan y eso, digamos, que me limita un tanto porque también, como decía, no creo que una obra de teatro, que un trabajo de un autor completo transforme un mundo, ¿no? Y Sí. sin embargo, estamos ante circunstancias tan difíciles y tan complejas que quizá en mi caso lo puedo ver muy cómodo porque estoy confinado y desde aquí trabajando. Pero hay Ujú, quienes no tienen ni siquiera un espacio, no tienen un lugar al que llamarle casa u ujú. hogar y por lo tanto, entonces, ¿dónde lo vamos a querer confinar, ¿no? Para evitar un contagio. Entonces, Ya. lo que se ha marcado a nivel global, a nivel mundial, es precisamente esta manera de estar tan vulnerables unos sectores, los más, a la enfermedad, y otros sectores que siguen acumulando riqueza, ¿no? Y que están preocupados por lo propio, por lo suyo, con una suerte de un egoísmo muy acentuado Ujú. y que muestran este otro rostro de lo que es la propia humanidad, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que, lo Preocupa, que me te preocupa. preocupa. Hugo, ¿cómo ves el ejercicio cultural en nuestro país a nivel general? Es decir, nuestros gobernantes, ¿cómo están ejerciendo, provocando y permitiendo esta cultura en general? ¿Cómo ves la situación? Pues con sorpresas, porque pasa, digamos que hay el intento de poder cambiar y yo eso lo agradezco, lo aplaudo, pero luego parece que no existe la pericia, no existe la experiencia y entonces nos vamos encontrando con una historia de verdad que repite
que repite vicios, que repite errores propios yo quisiera pensar, de un sexenio previo, pero luego estamos en este sexenio donde quisiéramos que las cosas cambiaran, pero luego es cuestión nada más de ver lo que sucede en la Secretaría de Cultura en diferentes de los ámbitos y nos damos cuenta de que pues hay una falta de control. Quizá no se sabe exactamente qué es la cultura y cuál es la riqueza de este país en ese tenor y no se toman las medidas adecuadas para legislar de una forma muy precisa. A mí me agrada, por supuesto, que a las nuevas generaciones vienen con más armamento, digamos, con más estrategias, con más relaciones dentro del ámbito incluso internacional, aquello que nosotros como generación no gozamos ahora por la intermedialidad y lo virtual o electrónico. Hay maneras de estar más en contacto hay formas de conocer, de aprender, ¿no? De dialogar. Y tenemos una carpeta muy amplia de autorías, en este caso dramáticas o dramatúrgicas, pero que las instituciones en este país van siempre a en dos pasos atrás, ¿no? O sea, ya requerimos, ya ocupamos y todavía hay cosas que no se han resuelto y digamos, quizá muchas de ellas tienen que ver con las malas prácticas del pasado, pero también ahora en el presente yo considero que hace falta más pericia, hace falta más agudeza, más claridad y luego como que no, a mí me parece como que la buena voluntad existe, pero luego las otras partes como que no hay una claridad muy específica. Claro. El gremio somos muy complicados, ¿no? Ciertamente. Y Somos teatristas. pero también de la danza y también en la museografía, Todo, ¿no? todo, sí. La Somos plástica. artistas, diría yo, sí. Hugo, Sí, ¿hacia dónde va Hugo Salcedo? ¿Hacia dónde se dirige? pues ¿Sabes? mira, pues yo creo que hacia donde mismo, no es porque no porque dé vueltas al mismo punto, pero sigo leyendo, sigo escribiendo, ahora ya me ha comenzado a gustar también la parte del ensayo académico y lo disfruto, creo que también hay mucho de creación en la investigación, o ahora a la inversa, entonces, por las exigencias propias del SNI y más cosas, más cositas, pues estoy y seguiré estando entre la ficción, entre la creación dramática y la investigación para construir artículos. Me siento de manera muy grata de un día pensar en la siguiente obra de teatro y al día siguiente o ese mismo día darle cuerpo a un índice que me están pidiendo para la siguiente participación en un coloquio tal, ¿no? Me encanta, me Claro. agrada muchísimo la mezcla y sobre todo como tengo el afortunado diálogo con estudiantes y compañeras, compañeros del colegio de profesores, pues es una gozada realmente estar en las dos aguas. Hugo, ¿cuál es tu dramaturgo favorito? Uy, híjole. No, pues Ya no, sé. no, No, pues, el que se ni venga a la cabeza, el que se venga a ni la cabeza, ni sí. 50 que fuera. No sabría, Hernán. Mm, Lo que pasa es que yo me he dejado seducir por una dramaturgia nacional. Me agrada mucho la dramaturgia de los grandes nombres, digamos, ¿no? Por supuesto, Emilio Carballido, pero también Vicente Leñero, pero también Juan Tovar, y por supuesto Carrasco con Banda, Luisa Josefina Hernández, Elena Garro. Bueno, ya ves, ¿no? Y luego si lo todos. abrimos al ámbito latinoamericano, bueno, pues yo doy clase de eso inclusive, así que ya sabrás, yo voy encontrando cada vez más con las relecturas situaciones o circunstancias que me son muy gratas y creo que hay una dramaturgia en español, incluyendo por supuesto la española propiamente, una dramaturgia en español muy sólida, ¿no? Muy aventajada, pero bueno, y luego ya que decimos con las otras, no con los alemanes, los ingleses, los franceses, Claro. en fin. Sí, es difícil hacer la diferencia entre tiempos, autores y nacionalidades. Es muy amplio el panorama, ¿no? Hace tiempo, mi estimado Hugo, te mandé un recorte de prensa que me encontré
donde estamos ahí tres dramaturgos en ciernes, entre dramaturgos, Caray, Jaime sí. Chabot, tú y yo, y creo que fue del 89, en el premio de Bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, creo que fue el sí, 8. claro, una foto que nos tomaron en la sala del rector, ¿no? Sí, ¿recuerdas? Sí, claro que sí, con mucho aprecio, por supuesto, éramos unos chiquillos, lo seguimos siendo, ¿no? Sí. Oye, y por último, te recuerdo que yo también guardo con mucho cariño, tú me prologaste Los Niños de Sal. Es un prólogo que he utilizado en algunas ocasiones, por ahí incluso está en alguna publicación. Entonces lo guardo con mucho cariño, Hugo. ¿Quieres mencionar algo para despedirte? Me gustaría que te expresaras con toda confianza y apertura lo que tú quieras dejarnos en Casa Musa Sí, y en este mira, diálogo. pues mira este comentario y además tiene que ver con esta última intervención tuya. Pues decirte que aprecio mucho tu obra, decirte que aprecio mucho tu trabajo y que he tenido la fortuna de entrar a tus textos y de dejarme seducir por las historias que construyes, por esa magia que no Gracias. siempre se llega a construir, se lleva a edificar los textos que te conozco, porque sé que tienes un montón más que tendré que poner al corriente pronto, los textos tuyos han sido para mí también muy aleccionadores, muy brillantes, te permiten, o al menos a mí me permiten como olvidarme de lo que estoy haciendo, ya sea en el teatro o ya sea en la lectura, y entrar en esas atmósferas que solamente tú sabes construir. Gracias. Muchas De gracias, hecho, Hugo. de hecho, con los niños de sal, ahora que mencionas esa nota que, bueno, se convirtió en prólogo, pero realmente no era la idea, era nada más una cosa que a mí me provocó leer tu texto y luego ya que ya vi, por supuesto, que acompañó la edición en donde nos pusieron juntos en El Milagro. Sí, Creo que ahí está la clave de lo que yo considero de tu teatro y donde considero que deben de ir los teatros, ¿no? ya. Efectivamente, la construcción de un espacio simbólico, abierto, que habla de cosas tan entrañables y humanas como la juventud, como la muerte, ¿no? Como la ausencia. Y ese texto que yo he revisado, sí, lo debo de confesar, con mucho cariño más veces, porque luego lo he utilizado para a partir de ahí escribir otras tesituras, ¿no? No solamente de tu Gracias. obra, sino de la dramaturgia mexicana. Pues está ahí, lo tengo muy claro, lo tengo muy presente. He visto tus montajes, tus obras, y reitero, no todas, pero lo que me ha tocado realmente es disfrutable. Hernán Galindo, eres un autor que vale y que vale mucho. Oh, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho que te hayas dado tiempo para esta entrevista, que la verdad yo pues deseaba mucho que sucediera. Te doy las gracias por este reencuentro y espero que ahora tengamos más continuidad en nuestra comunicación, pero sobre todo me permito que nos felicitemos. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Porque me parece muy importante y ahora como nunca, con estas vivencias a nivel planetario que hemos tenido, que, bueno, no quisiera hacer uso de esto tan conocido de la unión hace la fuerza, pero sí creo que el fortalecer nuestros lazos sin duda serán para bien de los espectadores, serán para bien de los nuevos dramaturgos, será para bien de conocer nuestras mismas vidas a través de nuestros textos y creo que de todo ello sin duda salen cosas muy buenas. Entonces, Hugo, muchas gracias por acompañarnos entre nosotros los dramaturgos y al terminar esta entrevista, como lo mencioné, pues vamos a conocer una de tus piezas que lleva por título La Bufadora, dirigida por nuestro querido amigo Moisés Orozco. Muchas gracias, Hugo. Un gusto y un lujo tenerte aquí, ¿eh? Gracias y felicidades. Serán 23 años justos, si es que la memoria no me falla. Podrían ser 10 más o menos. Es igual. Todo se apaga. Sí,
Y aquí la misma brisa que al evaporarse se convierte en nube, después en tormenta, luego en agua marina y otra vez se levanta en forma de brisa, en una historia de nunca acabar. ¿Cuántos de los que se han paseado por este mismo sitio ya habrían muerto? Si por lo menos un solo día pudieran juntarse en este mismo mirador todos esos que ya han dejado de existir, sería aquí un tumulto si vinieran a recordar aquellos breves instantes de felicidad que les parecían eternos. ¿Cuántos hombres han querido atrapar con sus cámaras de fotos este mismo horizonte? ¿Cuántos suspiros? Yo también guardo celosamente mis fotografías predilectas, como esta, tan amarilla y tan arrugada de tanto trajín y descolorida por la calidad del papel, pero es igual, tiene el mismo significado. Pequeñito, aquí te tengo, atrapado en un segundo, detenido en el tiempo, un clic y ya está, conmigo para siempre, es decir, hasta que dure el color sobre el papel. Hoy serías ya alguien mayor, quizá casado y yo una abuela, o a lo mejor metido en el estudio, embebido en un montón así de libros para explicarte la distancia de aquí a la luna. O quizá nada de eso. A lo mejor te habrías convertido en un traficante de armas y estarías recluido con una larga sentencia, con una condena de esas que dan risa, de las que te puedes morir y nacer 3 veces para que te dejen salir en libertad. No sé a quién se le ocurren esas cosas. Les lloras, les suplicas, imploras clemencia y te dicen, es la ley y la ley tiene que respetarse. Vaya con las leyes. Hay que aprender a cuidarse de cruzar la calle por las esquinas, de no desear la mujer de tu prójimo, de no robar en los supermercados, porque pueden llegarte años y años que son una eternidad. Ni modo, las cosas son como son. Obedecen a una lógica de la predestinación. Nadie hace nada a voluntad. Nadie. Tampoco yo. Por mi propia mano no pude haber hecho mal a ninguno. Y si se aseguran que yo, con la conciencia plena, lo hice, si todos están convencidos, entonces sí, no discutiré. Pero de seguro que en ese momento no era yo. O quizás sí, no quiero reconocerlo. Bloqueo mental es como le llaman. Me aprendí la frase de memoria. Eso es. Eso yo, pero... Era yo, pero no quiero reconocerlo. Si todos dicen que fui yo, que me vieron, ¿qué más pruebas se necesita? ¿Y cómo lo iban a ver si nadie se pasea aquí a medianoche? ¿Cómo? Solo este bufido infernal como grito contenido, como cuando te tapan la boca para poder ejecutarte en silencio, como portazos o bramidos del diablo. Ahora por lo menos están los comercios y las fondas de comida, pero es igual que antes. La gente no se asoma a esta hora. Tienen miedo a la oscuridad, al precipicio, a los bramidos. Fue como fue y punto. De nada sirven los arrepentimientos, aunque tenga grabado los segundos aquí con cincel y martillo. Mi cabeza es como un álbum fotográfico. Cierro los ojos y aparece todo. Como unas largas secuencias, como un rosario. Y al dar vueltas a la página se repite y se repite y se vuelve a repetir. ¿Es que no hay manera para detener esa furia? ¿Esos bufidos infernales? Me hicieron una foto aquí. Sí, lo recuerdo muy bien. Y parada ahí, mirando a ese punto, hacia la cámara de fotos. Hubo también un clic muy suave, pero hubo. ¿Dónde habría quedado esa fotografía? Se perdió entre tantos calendarios viejos. Había venido por un par de días y me quedé. Me quedé para siempre. Digo,
hasta que... Es decir... ¿Eres tú, Juan? ¿No te da miedo que puedan robarte? ¿Qué pueden quitarme? Esa maleta es usada. Adentro solo llevo un cambio de ropa, poca cosa. Hay gente que se dedica a robar a los turistas, a los gringos, sobre todo a ellos. Son los que acostumbran cargar con objetos de valor, a los japoneses, a quien sea. Muchos viven del dinero de los otros. No soy una turista. A esta hora es difícil distinguir. Me da igual. El último coche hace rato que se ha ido. No queda nada, ni un alma. ¿Piensa asustarme? Bastaría que se acercara un poco para darse cuenta que soy una mujer mayor. Para los viejos es todavía más peligroso. Mi cartera está aquí mismo. Llévesela, pero le advierto que no traigo mucho. No pierda su tiempo. Tenga. Puede resbalarse o caer con un leve empujón. El piso está mojado. ¿Qué ganaría? No tengo miedo. Aquí está mi cartera. Algún billete ha de quedar. No llevo nada valioso, ni anillos, ni reloj, nada. Debería acompañarte algún familiar. Sé ver por mí misma. Muy valiente, ¿no? Ni tanto. ¿Qué hazaña es tomarse un coche de alquiler y llegar? Ha de saber que los autobuses no suben. Sí, lo sé. Entonces, pues ya está. ¿Quiere que le cuente? Pedí un taxi y subí en él, hasta el final de la carretera, después de caminar un tramo entre las tiendas de curiosidades, luego dar vuelta a la cuesta he llegado. Por venir al paso, deteniéndome en cada comercio, me ha caído la noche. Me fascinan los collares de caracoles, las diademas de concha nácar. Hay cosas de las personas que nunca cambian. Son las que hacen la diferencia entre unas y otras. Eres la misma parlachina de siempre. Juan, ¿eres tú? Creí que reconocerías mi voz desde el principio. Hablas de otra manera. Arrastras las palabras y yo tengo algo estropeado en los oídos. Estoy un poco sorda y olvidé mis anteojos. Sorda y ciega. Así es complicado. Y tú llevas el ritmo de siempre, la misma forma de caminar. Te sigo desde que bajaste del taxi. ¿Y te aguantaste para aparecer hasta la puesta de sol? Fueron varias horas las que pasé entre una tienda y otra, entrando y saliendo. Quería reconocer cada uno de tus ademanes. Yo no hubiera podido contenerme. Santo Dios, esperaba verte más joven, con menos arrugas que yo misma. Déjame mirarte. No sé por qué pensé que nunca envejecerías, que seguirías conservando tu gallardía, los músculos. Somos unos viejos, Juan. Te has encorvado, menos que yo, claro, pero finalmente te has encorvado. Sí. La mirada más dura. La vida, mujer, la vida. Dejaste de escribir. No tenía que contarte. Lo intenté de varias maneras, pero me parecían relatos sin importancia, intrascendentes. Eso es lo de menos. Cuando una está sola, lo que la mantiene de pie es la espera de correspondencia. No existe mejor alivio que una buena dosis de estampillas. A veces no se puede escribir como quisiera, lo sabemos todos. Entonces escoge solo una fecha una vez al año. Es un invierno la mejor ocasión, cuando sientes que te ahoga la angustia. A varios de nosotras les llega solamente la tarjeta de Navidad o la felicitación de cumpleaños. Y allí estaban presumiéndola todo el tiempo. Una ocasión por año les servirá para dejar que transcurrieran otros 12 meses. Entonces llega otra. No te imaginas lo que puede una carta, una nota con 3 o 5 líneas. Lo siento.
Así estuvo bien. Tampoco tengo el derecho de hacerte sentir culpable. Y yo sí recibí tus cartas. ¿Sí? No vayas a creer todas las cosas que escribí. Algunas sí, claro, pero otras no. A veces te contaba cosas porque sí, lo que me iba ocurriendo. Y yo me inventaba que tú me escribías y me contabas cosas. Entonces te contestaba, como un juego. Una vez me disculpé contigo porque había tardado en contestar. Otra vez copié un capítulo entero de uno de los libros que nos dejaban leer. Otra vez, ya no me acuerdo qué, pero de seguro fue otra locura. Inventé conversaciones contigo, con las cobijas, con las hojas de los árboles. Pero de verdad que creí que sí me escribías, que contestabas inmediatamente, que traíamos al cartero vuelto loco, cargando sacos y sacos de cartas. Todo llegó a confundírseme. Hubiera sido mejor no continuar molestándote. Te hubiera dejado en paz, sin tantas cartas, sin tantos cientos de cartas. Pero no tenía quién. Dime una cosa, Juan. ¿Te casaste? No. Por eso pensé que no escribías. Pero de seguro te llevaste a alguna mujer contigo. Es igual si te casaras. No. Supuse que no tenía sentido prolongar una historia destruida. Y lo dejé. ¿Pensaste que nunca saldría? No, pensé que me moriría antes. Te resignaste muy pronto, a los primeros 4 o 5 años. Sí. Luego supe que te iban a reubicar y te perdí de vista intencionalmente. No quise averiguar y me desistí, o al menos eso pretendía. La verdad es que nunca pude olvidarte, y menos cuando recibí esto. La tienes. En esta sí que no sabía qué decirte. ¿Cómo decirlo? Discúlpame si la lees y te parece un poco tonta. Fue una carta difícil. Y es que con tantas que me había inventado, había conseguido una habilidad enorme para hablar de otras cosas, para hacer rodeos y construir imágenes. Esta fue una carta difícil porque tenía que ir directamente. Una carta franca, con una fecha concreta y un lugar específico, como telegrama, sin tanta poesía. No sabía si era conveniente pedirte que vinieras. No sabía si recordarías nuestra promesa. Si todavía vivirías en el mismo sitio. Ya no. Hace tiempo tuve que cambiarme. Este sobre ha dado muchas vueltas antes de llegar a mis manos. Pero llegó. Teníamos que vernos otra vez. Aún con estas canas, y estas manos temblorosas y estas arrugas como surcos. Estar frente a frente de nuevo, sin fronteras. Lo conseguimos. ¿No te parece un sueño? Estoy agotado. Hace días que no descanso. Estaba seguro de que cuando salieras me buscarías, por eso tenía que resistir y esperarte. Pero lo que no sé es si quiero estar aquí después de tanto tiempo. De seguro no habías venido antes. Sí, a la luz del día, con el sol arriba como proyector. Sí, había venido para escuchar de cerca de las parejas de jóvenes que se juran amor para siempre. Pero a esta hora nunca. Vamos a otro sitio. Esos rugidos me dan dolores de cabeza. ¿Por qué no te mueves? ¿Piensas quedarte hasta que amanezca? No hay a dónde ir. Todo está cerrado. Y yo vivo muy lejos. A caminar por allí,
cerca de la playa. Es igual estar en cualquier parte. Jamás se aplacará esa furia del mar. En la playa no hay rocas donde puedan estrellarse las olas. Podemos andar sobre la arena, platicarnos alguna cosa. No hay nada que contar. De hecho, ya te dije todo. Pero yo no. Tengo muchas cosas que decirte. He podido viajar con la memoria. Un día cerré los ojos y amanecí en Montjuic, con el aire húmedo del Mediterráneo en el rostro. Es agua salada, pero de otro tipo. Y otras, las velocidades del viento. Solo fue descender y ya estaba en el barrio gótico, paseando por los callejones y las plazoletas, confundiéndome entre las flores de 1000 colores que venden en la Rambla y doblado por cada uno de los pliegues de la mujer de marmolina que se mueve muy despacio como pieza de relojería, bailando tangos en compañía de la pareja que viste de negro, batiendo palmas como música de fondo para la gorda que canta sus gotas aragonesas. Así pude ir a muchos sitios, a los Alpes, a Estambul, a la India. Pensarás que es una locura, pero no me conformé hasta que pude bañarle el pie derecho a una escultura de Vishnu. Es igual si lo olvidas y no me lo cuentas. Fue la forma que encontré para salir de aquel sitio. Así pude con paredes, con trámites de escritorio, con el encierro y la mugre. ¿Cómo hiciste tú para vivir? No sé. Es decir, no pude. Lo hubieras intentado. Quise olvidarte, olvidarlo, hacer otra cosa, buscar otro empleo, irme a un pueblo distinto. Regalé tu ropa, quemé los manteles que bordabas y tiré los cacharros de la cocina. La pareja de canarios, mira qué paradoja, quedaron en libertad. Les abrí la jaula para que se marcharan. No quería saber nada de nadie. Ya ves, nos encontramos de nuevo. Eso significa que nunca pude separarme. Quienes la han visto cuentan que es muy hermosa, protegida por un manto de espejos y coronada la frente con una red de corales. Lleva pequeñas conchitas entrelazadas con el pelo. ¿Por qué nosotros, Juan? Yo qué sé. Por bañarnos desnudos en la playa. Sin ropa es más sencillo que te huele. Porque huele. Tiene un olfato increíble. Así es como viene y jamás te deja en paz. Esas son mentiras. Mucha gente se baña igual y nada le pasa. Deberías ver la forma en que beben los que acampan durante las vacaciones. Dan alaridos de lujuria a lo largo de la noche. Levantan las voces para maldecir la infinidad del océano. Llevan el rencor en la mirada. Yo tengo que correrlos. Decirles que se callen, que se vayan. Que el mar es otra cosa. Y creen que me hago loco. Aquí abajo, Juan. Fíjate bien. El lugar donde salen las burbujas. En esa misma dirección. Como que intentan asomarse a la superficie. Aquí estoy, infeliz. ¿Me reconoces? Hoy es un día de esos. Comienzo a verle su rostro. No la hagas venir. Déjala, que no venga. Flota sobre la superficie. Allí derecho. Se desliza hacia la orilla. Es una lancha que lleva las luces encendidas. Mírale bien. Es un yate que se acerca. No quieras engañarme. Es ella. La escolta su ejército de cangrejos. Y cómo encandila su vestido. Es por esos pequeñísimos espejos. Y no es blanco. Ahora puedo verlo mejor. Es del color de la plata. Juan, mira cómo resplandece en la oscuridad. Como un banco de sardinas. Es ella. Es la luna reflejada en el agua que baila al ritmo que le impone la marea.
al sube y baja. Es Afrodita con su carruaje tirado por caballos marinos. Es Extabai, que viene por corrientes subterráneas desde el cenote sagrado de Chincún. Tírale piedras, espántala con tu sombrero. Llena al pequeño, eso es lo que quiere. Que no se lo lleve Juan, que no se lo coman los cangrejos. Cuando lo encontraron era solamente una masa de carne, sin forma, sin manitas, sin sexo. La marea lo estuvo machacando contra los dientes afilados de las rocas. Le comenzaban a salir escamas y una aleta alargada en medio de la espalda. Dicen que lo arrojé por despecho. Otros que no, que lo ahorqué primero y después lo traje ya sin vida hasta las piedras, para decir que por travieso se había venido abajo, que los celos, que me tenías en un callejón sin salida, y porque hablaba muy poco y se me veía muy poco, que por chiflada y no saber lo que hacía. Aguanté también las miradas de la gente. Me agarré a golpes un par de veces, entonces era fuerte y podía. A más de 4 valientes les destrocé los labios para que dejaran de mencionarme. Eso fue antes. Al paso del tiempo, ya nadie se acuerda. Yo a veces me olvido, así son las cosas. Ya cumplí mi promesa de esperarte. Ahora me marcho. ¿A dónde vas? Vivo muy lejos. Caminando quizá llegue en 2 o 3 días de camino. Hay un lugar para mí. Es a la orilla del mar. No va a gustarte. Además hay muchos zancudos. Estás muy pálido, Juan. Tienes el rostro casi transparente. Es natural. Llevo muchos meses de estar como muerto. Casi desde que recibí tu última carta. Qué bueno que te libraste del encierro. Era mi única puerta de salida. Permanecer era hacerme tronco. Hoy queda solamente la sensación en el cuello, como un cosquilleo, igual que una caravana de hormigas. Dicen que se me rompió la tráquea. Y es porque, aunque estás segura de lo que vas a hacer, cuesta trabajo afrontar el último segundo. Entonces pataleas y lo haces todo más difícil. Me alegro saber que lo hiciste. Me sigue alegrando. Después ya no supe dónde te habías metido hasta que en el hospital una enfermera me entregó tu carta. Esta. Me guardé en la bolsa del pantalón que me pusieron. Unos pantalones enormes. Pantalón enorme. Le hice un par de dobleces para que me asomara la punta de los zapatos y me peinaron con goma. Qué paciencia para estarme peinando. Quedé reluciente de fotografía, muy bien vestido para no dar una mala impresión. Me rellenaron con trozos de manta y algodones y haces así de cuenta que todavía estaba completo. Que adentro ya no hay nada, ni riñones, ni el hígado, ni el páncreas. Bueno, de pulmón me queda un pedacito. Solo llevo los pedazos de manta que a veces cuando levanto la voz o toso muy fuerte, se me salen los hilitos como plumas. En lugar de piel, solo una mancha enorme aquí en el pecho. ¿Alcanzas a verla? A lo mejor con esta oscuridad y sin tus lentes, pues no. Es una mancha como lunar gigante, café. ¿Te duele? Debes aplicarte las pomadas. Me las terminé todas y olvidé la receta. Juan, antes de irme te la dejé anotada. Recuérdalo. La apunté en la libreta.
sobre el escritorio. Le doblé la esquinita para localizarla sin problema. No la encontré, la busqué y no la encontré. Quizá lo que pasó fue que la tiré entre tantas cosas. Por eso comenzaron a crecer las manchitas. Contigo se habían detenido, pero te fuiste y volvieron a extenderse. Así son los cangrejos. Caminan y caminan y nada detiene sus tenazas. Sí, Te comieron todo. me quedó el cascarón. Vámonos. No vengas conmigo, sigue tu camino. Vete otra vez de viaje. Yo me he vuelto muy aburrido. Mejor diviértete. Estoy cansada de ir como veleta, de un punto a otro. Quiero establecerme para siempre. Conmigo no. Es decir, no es que no quiera, me gustaría mucho. Pero yo no tengo nada que ofrecerte. Estoy en una ensenada pequeña, perdida en el mapa, a 2 o 3 días de camino. Hay muchos zancudos y cangrejos. Me dejaron venir a cumplir con mi promesa, pero tengo que regresar para que sigan comiendo. No vayas. Que no te hagan daño. Marchémonos a otro lado. No puedo. También a ellos les di mi palabra, y si no regreso me buscarán hasta encontrarme. Para poderme librarme de ellos es necesario que terminen el cascarón. Antes es imposible. Entonces te esperaré. No lo hagas. No lo hagas. No estoy seguro de que me dejen en paz algún día. Lo hará. Yo creí que jamás saldría del encierro y ya ves, fui y vine. Estoy aquí de regreso. Tenía ganas de verte. Te quise más de lo ordinario. Te quiero todavía. Tú sí creíste en mí, ¿verdad? Sabes que no soy una criminal ni una vieja loca. No lo eres. Esa noche te seguí. Tenía miedo de que algo pudiera sucederles. Hay muchos ladrones robando para asaltar a los turistas. Quise que te desahogaras. Que el aire te despejara los malos pensamientos. Era necesario que te dejaras sola. Que los dejara. Pero te seguí de cerca, como un fantasma. Como hace rato cuando bajaste del taxi. Te seguí sin que te dieras cuenta. No fuiste tú, mujer. Fue ella que levantó su capa de seda como una red invisible y se lo llevó. Esa que ruge como una fiera. ¿Cómo es que le dices? Esteban, La luna, Afrodita, la brisa. la muerte. Debes estar tranquila. De él solo quedó una vieja fotografía. Es una que tú mismo le tomaste. Hoy sería ya alguien mayor. Han sido muchos años. Siempre digo 23. 23. Más. Mucho más. Entonces, quizá ahora sería solamente esto mismo. Un recuerdo, un nombre, una fotografía. Mujer, Polvo, humo, nada. pobre mujer. Voy a esperarte. Te acompañaré hasta la ensenada y guardaré convertida en una piedra. Así no podrán hacerme daño los cangrejos. Estaré cerca de ti para cuando terminen de comerte. Y mientras espero, podré divertirme viendo la marea. Me reiré de su eterna obstinación por afilar los dientes de las rocas. Déjala. Que exista, que respire, que siga bufando hasta que se canse. Nada tengo contra los rugidos. Olvidé los rencores del pasado. Vamos a caminar mientras amanece. Partiremos con la luz del día. A saber
como nadie va a darse cuenta que caminamos, ni los perros van a sentirnos. Por la playa, descalzos, con los zapatos adentro de mi bolsa, los tuyos y los míos, muy juntos, caminando con la arena entre los dedos, con el agua salada en los tobillos, como cuando solíamos hacerlo. Pero sin correr, ¿de acuerdo? Si emprendes carrera ya no podría alcanzarte. ¿Correr? No, yo tampoco podría.